La razón de la conferencia del día de hoy es que pues estamos presentando una investigación que acabamos de concluir. Es la conclusión de un proceso investigativo que venimos trayendo desde el año pasado. Ya en septiembre del 2024 emitimos unos resultados preliminares donde hablábamos de las 10 millones de hectáreas quemadas del 2024 hasta septiembre. Y ahora pues mañana presentamos la investigación formalmente. Tenemos una actualización de la información, de los datos, pero no es una investigación que cubra solamente las cifras, ¿no? Sino también intentamos profundizar el análisis, encarando también las causas que están por detrás, los actores involucrados, y obviamente en nuestro compromiso por contribuir al debate de política pública en el país, nuestras recomendaciones sobre cómo se deben encarar estos desastres ambientales, ¿no? Como los incendios del año pasado. Entonces, vamos a proceder a muy sumariamente mencionar una serie de datos y del análisis que se extrae de la investigación y las investigaciones correspondientes, ¿no? Gonzalo acá es nuestro investigador principal. Él se va a hacer cargo de la parte de informar, la parte de los resultados de la investigación, y yo hablaré más bien de las recomendaciones. Muchas gracias. Voy a informarles sobre los principales resultados de este trabajo de investigación que ha hecho la Fundación Tierra. No es la primera, pero en esta ocasión pensamos que es muy importante por el tamaño del desastre ambiental que ha ocasionado el incendio el año pasado. Primero, el área quemada durante el 2024 alcanza a 12.6 millones de hectáreas a nivel nacional. Es la cifra más alta de la historia boliviana, superando lo ocurrido el año 2019, cuando se quemaron 5.3 millones de hectáreas a nivel nacional. Segundo, las regiones más afectadas son el departamento de Santa Cruz, seguido por Beni, siendo en el caso de Santa Cruz 8.5 millones de hectáreas quemadas, que representa el 68% del área afectada a nivel nacional. Beni es el segundo departamento con más incendios, donde se han afectado 3.4 millones de hectáreas, que equivalen al 28% del total nacional. Juntos, estos dos departamentos representan el 96% del área quemada a nivel nacional. Los bosques representan dentro de la zona quemada 7.6 millones de hectáreas, también esto a nivel nacional, y el restante 5 millones de hectáreas más bien son zonas no bosques, ¿no? Generalmente pastizales, sabanas, áreas que no tienen vegetación alta. Entonces los bosques llegan a una cifra del 60% del total quemado. Origen de los incendios. Aquí el informe destaca lo ocurrido en Santa Cruz, porque ahí está la mayor parte. Los incendios se originaron en las quemas. El 95% de los incendios son quemas, es decir, provocados por la mano del hombre, son incendios intencionados. Y en este informe hablamos de dos tipos de quemas: las quemas agropecuarias y las quemas malintencionadas. Lamentablemente hemos encontrado que el 66% de las quemas malintencionadas han ocasionado el incendio, y las quemas agropecuarias representan el 44 o el 34% del total. Significa que la mayor parte de las quemas se han realizado sin los trabajos preparativos, preventivos, sin la limpieza, sin el yaqueo, sin habilitar estos corredores que tiene que ser el doble de la altura del monte, para que el incendio no se propague de las zonas de intervención agrícola hacia el monte, ¿no? Y justamente por falta de este manejo integral del fuego, hemos tenido incendios de gran magnitud. Una hectárea quemada en cifras globales
ha provocado 10 hectáreas de incendios forestales. Hay responsables en los incendios, nosotros identificamos 3, hasta 4 diría yo. Primero, todos los ocupantes ilegales de las áreas protegidas, porque las áreas protegidas representan la mayor parte de los incendios. Segundo, todos los ocupantes también ilegales de las TCOs o territorios indígenas. Tercero, las empresas agropecuarias. Y cuarto, las tierras fiscales. En el primer caso, como la gente sabe, las áreas protegidas no son propiedades privadas individuales y tampoco tienen vocación productiva. Sin embargo, tienen asentamientos, tienen ocupaciones de todo tipo, tanto comunitarias como individuales, ¿no? Existen pequeñas ganaderías, medianas ganaderías, grandes, que en algunos casos, a pesar de estar saneado y titulado, estas zonas están siendo desmontadas. Entonces, ahí hay un gran foco de incendio que hemos identificado en lo que ha sucedido el año pasado. En el segundo lugar están los que toman posesión, usufructo y trabajan la tierra dentro de los territorios indígenas. Básicamente estamos hablando de Bajo Paraguá, estamos hablando de la TCO Monteverde, estamos hablando de la TCO Guarayos. Sabíamos que ahí ya existen asentamientos y monocultivos y estos siguen propagándose y hay un mercado de tierras que también es en parte tráfico de tierras porque todo eso no está regulado. Lamentablemente en estas zonas han nacido los incendios como en un segundo lugar. En tercer lugar, las empresas agropecuarias. Las empresas agropecuarias, sobre todo las empresas ganaderas, y las empresas ganaderas son las que están pues en Concepción, en San Ignacio, en San Matías. Y estas empresas ganaderas tienen que ver con el siguiente hecho. Están haciendo conversión del uso de la tierra de propiedades ganaderas a propiedades agrícolas. Están desmontando, están chaqueando, están quemando, y esto es irregular, ¿no? Están cambiando planes de ordenamiento predial. Entonces, en resumen, muchas propiedades ganaderas que han recibido tierras a razón de 5 hectáreas por ganado están pasando a ser productores de monocultivos de soya, y para eso han tenido que desmontar, para eso han tenido que quemar el monte, y eso es otro factor importante. Y en cuarto lugar, finalmente, señalar las tierras fiscales. Como ustedes saben, las tierras fiscales tienen asentamientos. La Fundación Tierra ha identificado más de 1.400 asentamientos de comunidades en tierras fiscales en el departamento de Santa Cruz, y no es casual que en este incendio sea otra razón fundamental de lo que ha pasado. Las tierras fiscales que tienen asentamientos están desmontando a razón de 20 hectáreas, y en muchos casos estos desmontes también han provocado quemas malintencionadas, es decir, sin preparación del suelo, sin desmonte, sin chequeo, sin manejo integral del fuego. Ese sería el resumen apretado de lo que tiene el informe que ustedes, por supuesto, van a recibir para su trabajo. Sí, una conclusión evidente del estudio y de nuestra reflexión institucional es que la lucha efectiva en contra de los incendios forestales en el país es uno de los principales desafíos que tenemos a futuro, y no estamos logrando encarar este desafío apropiadamente. La pausa ambiental ecológica establecida el año pasado no ha tenido resultados concretos. Es más, el ministro de Medio Ambiente ahora ha informado que la van a levantar para otorgar los permisos de quemas de cada año. No ha habido un consenso en la Asamblea Legislativa Nacional para derogar el paquete normativo incendiario. No se ha podido plantear una ley que encare el problema de los incendios. Y en general, las demandas de sectores preocupados por temas ambientales no son escuchadas desde el Estado. Y no podemos seguir así. Hay una necesidad esencial de un cambio radical de rumbo en el tema ambiental, en cómo se usa el bosque y la tierra. Se requiere un cambio político y normativo, y se requiere reestructurar y repensar el rol de las instituciones que están ligadas a la administración del bosque y de la tierra en el país. Pero este es un objetivo a largo plazo.
De manera inmediata, sí tenemos unas recomendaciones esenciales y específicas. Primero, se requiere hacer un efectivo monitoreo y fiscalización de las quemas. La Autoridad de Bosques y Tierras en el país no tiene las capacidades necesarias como para hacer un monitoreo, una fiscalización efectiva de esos permisos de desmonte y de quemas que otorga, y la cuestión se sale muy fácilmente de control. Entonces hay que implementar medidas específicas para mejorar esta situación, además de un marco general de reformas institucionales mucho más contundente. Además, es necesario precisar áreas neurálgicas de origen del fuego y establecer una serie de medidas preventivas en estas áreas estratégicas. Estas zonas están generalmente ligadas en la frontera agrícola, en las áreas de expansión, están atravesadas por carreteras. Se puede identificar esto muy claramente en los mapas, y pues en estas zonas hay que establecer estos controles preventivos antes de que se den los incendios, no después. Porque una vez que se dan los incendios, se descontrolan y no hay capacidad humana en el país para enfrentarlos de manera eficiente y adecuada. Estas medidas preventivas deberían incluir, obviamente, a las comunidades indígenas y campesinas de la región, a los productores y también a los gobiernos locales. Paralelamente, creemos que es esencial hacer una auditoría técnica y jurídica a estas autorizaciones de desmonte que se otorgan en áreas protegidas. Lo que ya mencionaba Gonzalo, hay una otorgación indiscriminada de permisos, de autorizaciones sobre el uso del suelo, sobre el cambio del uso del suelo que se planifica en zonas de bosque que tienen una serie de salvaguardas, pero que luego acaban convirtiéndose en áreas deforestadas para cultivos agrícolas. Hay que hacerle una auditoría técnica y jurídica a estas autorizaciones otorgadas por la ABT, y hay que valorar hasta qué grado se cumplen con los instrumentos de planificación de uso del suelo, como el Plan de Uso del Suelo de Santa Cruz o el del Beni, que se han modificado recientemente y que están permitiendo la ampliación de frontera, ¿no? Y además hay que detectar aquellas malas prácticas que se están dando en estas instituciones a la hora de otorgar estos permisos, porque corren por detrás influencias, intereses, y se desvirtúa la noción del uso sostenible del bosque y de la tierra. Paralelamente, también hay que exigir una rendición de cuentas al INRA sobre estos asentamientos en tierras fiscales. Más de 1.400 comunidades en Santa Cruz, con permisos, con autorizaciones de asentamiento en áreas de chiquitanía, en zonas principalmente de vocación forestal permanente. A estas comunidades se les exige que en 2 años deben demostrar la función social, un uso sostenible de estas tierras que son de bosque, pero lo que se hace es desmontarlas, quemarlas y habilitarlas para cultivos agrícolas. Entonces, ¿cómo es que se otorgan estos derechos? ¿Quiénes son los beneficiados? ¿Es realmente gente que necesita tierras, pues gente más bien ligada al tráfico de tierras? ¿Cómo están cumpliendo la función social? ¿Se la está verificando? Y en este proceso también detectar estas malas prácticas, ¿no? Asimismo, en la investigación se identifican cómo en territorios indígenas se están dando procesos de incendio muy serios. Las TCOs en general son víctimas del desastre ambiental, pero también existen situaciones en las que se están otorgando derechos dentro de las TCOs a terceros, a comunidades interculturales, a menonitas, a privados, ya sea bajo formas de supuestas compraventas o de alquiler, y esta gente que no tiene el derecho propietario no se preocupa por cuidar el bosque, más bien lo desmonta, quema y ahí se dan los incendios. Por lo tanto, hay que ver qué está pasando en temas de acceso a la tierra dentro de estas TCOs y tomar medidas correspondientes. Y finalmente, una consideración que es esencial, al identificar que estas herramientas, estos instrumentos de planificación del uso del suelo no están funcionando,
están siendo vulnerados, ¿no? Como el tema del plus. Es preciso desarrollar nuevos instrumentos de zonificación ecológica, establecer dónde se puede ampliar la frontera agrícola, dónde puede haber agricultura mecanizada, dónde no, dónde se deben plantear otros sistemas productivos más en diálogo con el bosque, ¿no? Agrosilvopastoriles, sistemas agroforestales, etcétera. Y esta reclasificación tiene que estar de acuerdo a la nueva realidad agropecuaria en el país. Entonces, como verán, son varios elementos que se requiere encarar, pues si planteamos estas propuestas, estas ideas a la sociedad en general y también a nuestras autoridades. Eso es. Gracias. ¿Alguna consulta? Plantean hacer auditoría técnica, jurídica, permiso de la ABT, revisión de cuentas a MINRA. ¿Qué instancia debería hacer esta auditoría? ¿La Contraloría? ¿La sociedad civil podría hacerlo de alguna manera? ¿Cómo se podría garantizar que, según la revisión, que lleguen a resultados del trabajo? Y otra consulta es este planteamiento que hacen de desarrollar una nueva zonificación, de dónde sí se puede hacer a la industria, dónde usar otros modelos de desarrollo. Lo van a plantear a un nuevo gobierno, a los candidatos, al gobierno existente. ¿Cuándo se podría hacer esta zonificación? ¿Cómo ven esto, esta propuesta dentro del panorama electoral? Evidentemente, para hacer estas auditorías, estas evaluaciones de las instancias públicas que tienen que ver con la tierra y el bosque, se requiere entidades que no estén permeadas por la cotidianidad política en el país. Se requiere de instituciones externas, que sean imparciales, que sean objetivas. Este es un tema que hay que definir con mucho cuidado y también depende de las instancias que toman la decisión al respecto, ¿no? No es nada fácil, indudablemente, porque las instancias de control establecidas para ello no están funcionando. Entonces, justamente hay que buscar otras, ¿no? Y lo de la zona. Bueno, y el otro tema es ante quién se plantea y en qué tiempo. Bueno, habrá que ver qué pasa también en el escenario electoral. Nuestra preocupación actual siempre fue emitir los resultados de la investigación y nuestras propuestas antes de que se habilite la temporada de incendios para ver si alguna de estas medidas se puede implementar ya no más. Pero sí hay otras como la zonificación que requiere un marco más amplio de ejecución, ¿no? Y habrá que considerarlo ya pues con el nuevo gobierno, si es que hay uno nuevo, ¿no? Estos 1.400 asentamientos han sido solamente en el 2024. ¿En qué tiempo hasta la fecha? Sí, las autorizaciones de asentamientos son de los últimos 8 años. Se entiende que al tener autorizaciones, esas comunidades que tienen asentamientos, esa información debería estar disponible porque es parte del proceso de saneamiento de tierras. Sin embargo, en todo este tiempo, las autorizaciones de asentamientos de comunidades interculturales no han sido publicados y no han sido transparentados, ¿no? Y en gran parte esto tiene que ver con el hecho de que la mayoría, no todos, pero la mayoría de estas comunidades no están en realidad asentadas en el lugar. Tienen derecho propietario, están ahí, van de vez en cuando, algunos hacen desmontes, pero no tienen presencia física, no son asentamientos campesinos reales. Entonces, por lo tanto, en muchos de estos asentamientos la gente lo que ha hecho es ir al lugar, quemar el bosque y volverse a la ciudad, ¿no? Y volver a ver después de 3 semanas qué ha pasado, y obviamente eso se ha convertido en incendio forestal. Entonces, por eso la necesidad de que estas autorizaciones de asentamientos de nuevas comunidades tengan esta fiscalización. El compañero preguntaba sobre quién debería hacer la fiscalización. La autoridad llamada a hacer fiscalización se llama Asamblea Legislativa Plurinacional. La Asamblea tiene comisiones de tierra y territorio, de medio ambiente, y no hemos visto haciendo ese trabajo que deberían hacerlo. La primer órgano de poder que tiene que hacer la fiscalización es la Asamblea
legislativa plurinacional y la Asamblea, hasta ahora por lo menos no conocemos qué tipo de trabajo están haciendo sobre el control, la fiscalización y la necesidad de transparentar esta información que no es pública. Principalmente esto es en las tierras fiscales de Santa Cruz, de la Chiquitanía, también hay en Guarayos, también hay en San Ignacio, también hay en San José, también hay en San Matías, ¿no? Son asentamientos que año tras año se han ido aumentando. En los últimos años se ha detenido porque casi todas las tierras fiscales al día de hoy tienen estas autorizaciones. ¿No puedo detectar si son más interculturales o son campesinos? Es que el nombre es un poco engañoso porque en realidad al ser comunidades nuevas conformadas en un notario de fe pública, generalmente la mayoría de los supuestos comunarios no viven en el campo, sino son personas que trabajan en las ciudades, principalmente en Santa Cruz, en Cochabamba y en La Paz, ¿no? Si cualquiera de nosotros, por ejemplo, podría figurar tranquilamente como un comunario beneficiario con 50 hectáreas de tierra. Pero como no viven en el lugar y dependen de las dirigencias que organizan estas nuevas comunidades, ellos en realidad tienen la figura de palos blancos, ¿no? Sí, son personas que prestan sus nombres porque en realidad estas propiedades son manejadas por las dirigencias campesinas interculturales. Sí, el nombre es para darle una aura de legitimidad a comunidades que no tienen asentamiento real en terreno. Con estas nuevas, con estas cifras, a nivel mundial, ¿en qué lugar? Se decía que a nivel región es bastante bajo. En Perú, Bolivia, ¿cómo está? Somos el segundo. Y eso porque no somos del tamaño de Brasil, ¿no? Si fuéramos del tamaño de Brasil seríamos el primero. Brasil tiene más deforestación que nosotros, Brasil tiene más incendios forestales que nosotros, porque Brasil es 5 o 6 veces más grande que nosotros. Si nosotros fuéramos del mismo tamaño, seguro que quemaríamos más que Brasil. Lo que está pasando en el país, quiero decir, es inaceptable. Si no cumple, no tiene ninguna justificación. Por supuesto que se puede hacer ampliación de la frontera agrícola, por supuesto que se puede hacer manejo integral del fuego, por supuesto que se pueden hacer desmontes para nuevas tierras, pero no es la manera de hacer. 12.6 millones de hectáreas representa como el 12% del territorio nacional, ¿no? Chile, lo que ha pasado es demasiado. Y si este año vuelve a aparecer este incendio, vamos a tener bosques degradados de varios millones de hectáreas en el país. Permítanme tocar un punto adicional. Estamos entrando a una etapa de incendios nuevamente. Junio, julio es la época seca en que comienzan los incendios y empiezan a agravarse en el mes de agosto y el peor mes es septiembre generalmente. Por eso estamos apurándonos en hacer público esto y también aprovechar los medios para decir a las autoridades que correspondan de que hagan un trabajo preventivo. Hay experiencias positivas. La gobernación del departamento de Santa Cruz después del 2019, el 2020, el 2021, ha implementado un plan de prevención que ha dado resultados importantísimos. Los incendios en el año 2020-2021 ha bajado hasta en un 60%. ¿Por qué? Porque se han movilizado grupos de trabajo, grupos de control, de prevención, y se han hecho varios trabajos de reuniones y coordinaciones con los gobiernos locales, ¿no? Ojalá esta vez exista eso. Ya haciendo ese trabajo preventivo, seguro que podemos controlar gran parte del desastre que hemos tenido el año pasado. Pero justo va a ser esos meses críticos cuando estemos en elecciones, ¿no? Sí, nosotros estamos conscientes y sabemos perfectamente que es una época electoral. Sin embargo, eso no les exime a las autoridades de las responsabilidades que tienen en la prevención del fuego. Las autoridades agroambientales están en primera línea y tienen la responsabilidad de ofrecer resultados. El año pasado nos han ofrecido que harían procesos judiciales y al final creo que son 300 y unas 6 acabaron en tribunales, entonces eso no tiene resultados. Los diputados han
han trabajado en 3, 4 proyectos de ley, básicamente aumentando los años de penas de privación a quienes sean pescados metiendo fuego al monte, ¿no? Y ninguna de estas leyes se ha aprobado, y en realidad no se trata de penalizar con más años de cárcel esto, sino se trata de hacer un trabajo preventivo. Si la autoridad de bosques y tierra realmente ha autorizado quemas, tiene que fiscalizar pues esas autorizaciones, y eso es lo que no está pasando. Está autorizando al año un promedio de 200.000 hectáreas y está fiscalizando ¿cuánto? Probablemente 5.000 hectáreas. La mayor parte de las autorizaciones no tienen fiscalización y la gente está haciendo lo que dice el informe. La gente está quemando el bosque sin el trabajo preventivo, sin haber previamente chaqueado, limpiado, habilitado unos corredores que tienen que ser el doble de ancho que la altura de los montes. Por si el monte es de 10 metros, tiene que ser de 20 metros para que el fuego no traspase al monte, ¿no? Y esto es dinero, y esto cuesta dinero, y esto es mecanizado, y mucha gente prefiere ahorrarse el dinero y quemar el monte nomás. Y eso es lo que ha pasado en gran parte de lo que está informando Tierra. ¿Han tenido algún acercamiento con estas autoridades del Ministerio de Medio Ambiente o las comisiones encargadas de fiscalizar esto de legislativa? ¿Han socializado ustedes con Fundación Tierra lo que se debe hacer? ¿Y cómo han recibido la reacción del caso? Nosotros hemos hecho conocer varios informes. Este mismo informe vamos a hacer llegar ahora mismo a todos los diputados, a todas las autoridades. En Santa Cruz, la única instancia que nos ha convocado a informarse ha sido la Asamblea Departamental, y la Asamblea Departamental creo que está haciendo un buen trabajo, mucho mejor que la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Y ahora también estamos en planes de coordinar con ellos. Acá, perdón. ¿Cómo evalúan ustedes la acción de las autoridades locales, tanto de los municipios como de las gobernaciones, cuando ya hay el incendio? El tema del monitoreo, la declaración de emergencia y la respuesta posterior para hacer un control a este. Sí, lamentablemente las autoridades locales no tienen recursos, ¿no? Y no hacen trabajo preventivo, y también existen conflictos de interés. Si recordemos que esto finalmente es una cuestión de cálculo de costo-beneficio. El bosque no se quema gratuitamente, mucha gente que quema de esto está ganando, ¿no? Tiene beneficios económicos, y en algunas regiones las autoridades están implicadas en este tipo de casos. Entonces es muy difícil, por eso mejor coordinar con las distintas instancias y niveles de gobierno que tenemos en el país. Esto debería involucrar nacional, departamental y local, por supuesto. Pero yo creo que sí, también vale la pena destacar que en algunos casos las iniciativas más bien locales, juntamente con grupos de voluntarios, ¿no? Y de gente preocupada, y la misma cooperación, las ONGs, han estado tomando acciones. Pero es evidente también que con desastres como los del año pasado, no hay acción local que pueda enfrentar la enorme dimensión de los incendios, ¿no? Entonces, lo que hemos estado viendo también es que ante situaciones como esta no hay capacidad local que pueda encarar realmente y enfrentar estas amenazas, y tampoco a nivel nacional. Por eso es que no podemos permitir que se vuelvan a dar estos incendios. Hay que prevenirlos, ¿no? Y hay que tomar las medidas y los cambios necesarios para que no se vuelva a repetir. Porque cuando se repiten, al final acabamos esperando que la lluvia los apague, ¿no? Porque más ni siquiera tenemos el diésel necesario para la maquinaria y que es necesario para encarar incendios tan grandes como estos, ¿no? Entonces hay que considerar ambas dimensiones de la situación.